Hoy nos planteamos una pregunta que, para cualquiera que le guste la tecnología, es casi existencial. Una pregunta de fondo, sí. Exacto. ¿Somos realmente dueños del ordenador que hemos comprado? Y esto se concreta en algo muy específico. A ver, Es posible arrancar de cuajo la BIOS o la UEFI que el fabricante nos impone y, bueno, sustituirla por un firmware completamente libre como LibreBoot. es una idea potentísima, desde luego. La de tener el control total. Total, desde el primer instante en que pulsamos el botón de encendido. Y para no quedarnos en la superficie, hoy vamos a analizarlo a fondo basándonos en la fuente más directa posible, la sección de preguntas frecuentes de la web oficial del proyecto LibreBoot. Eso es, nuestra misión es desgranar lo que ellos mismos dicen. Queremos entender qué significa de verdad que un ordenador sea compatible. Claro, ¿y por qué los equipos modernos son, pues, fortalezas casi inexpugnables? Y, en definitiva, si esa búsqueda de libertad es una utopía o es una meta realista para alguien que esté dispuesto a remangarse. Y es clave entender que esto no es un simple sí o no. Es un viaje a las catacumbas de nuestro hardware. Me gusta esa imagen. Es que es así, para descubrir capas y capas de software propietario que ni siquiera sabíamos que existían mucho antes de que el logo de nuestro sistema operativo aparezca en pantalla. Vamos a ver si, según LibreBoot, es posible escapar de esa cárcel invisible. Vamos a ello. Vale, pues empecemos por el principio. Abres la documentación de LibreBoot y te topas con una frase que te llena de esperanza. Cualquier sistema puede ser añadido fácilmente. Sí, suena genial. A ver, esto suena a música celestial. Parece que nos están diciendo que la compatibilidad es casi universal. Pero me huele a que aquí hay truco. ¿Es de verdad tan fácil? Esa es la primera dosis de realidad. La frase es optimista, pero tiene un contexto muy técnico. Claro. No significa que puedas coger tu nuevo portátil de última generación y LibreBoot vaya a funcionar de buenas a primeras. Vale. Cuando dicen compatible o fácil de añadir, se refieren a los sistemas que ya están integrados en su sistema de compilación. Y la pieza fundamental aquí es su relación con otro proyecto, CoreBoot. CoreBoot, el proyecto padre, por así decirlo. Exacto. Si un ordenador es compatible con CoreBoot, que es un proyecto más amplio, entonces existe la posibilidad de adaptarlo para que funcione con LibreBoot. Ah, la posibilidad. Ahí está la clave. Ahí está. Pero esa adaptación, ese port, como lo llaman, requiere conocimientos técnicos, tiempo y, vamos, un esfuerzo considerable. No es algo automático. Me gusta cómo lo has planteado. La compatibilidad no es un estado, es un proyecto. Eso es, no es algo que un ordenador es, sino algo en lo que se puede convertir. Exactamente. Y supongo que por eso la propia web menciona alternativas para los que no somos ingenieras de firmware, como la empresa Minifree, que te vende un portátil ya con todo instalado. Precisamente. Que existan empresas que se dedican a venderlo preinstalado o como un servicio es la mejor prueba de que no es un proceso trivial. Claro, es una forma de decir, esto es posible, pero es tan complicado que hay un modelo de negocio en hacerlo por ti. Entendido. Así que la puerta está abierta, pero solo para unos pocos modelos y con mucho trabajo. Y me imagino que esa puerta se está cerrando cada vez más con el hardware nuevo. Sí, La documentación de LibreBoot tiene una sección que es básicamente una descripción de los muros que han construido Intel y AMD para impedirlo. y aquí es donde la conversación se pone densa, porque descubrimos cosas que la mayoría de usuarios desconoce por completo. A ver, dispara. Empecemos por Intel y su pieza más controvertida, el Management Engine, o ME. El MSI. ¿Sí? La propia fuente lo describe de una forma que de verdad pone los pelos de punta. Es un ordenador secreto dentro de tu ordenador. Un momento, frena ahí. Un ordenador secreto. No hablamos de un programa, hablamos de una pieza de hardware. Hablamos de un microprocesador completamente separado del procesador principal de tu ordenador. ¿En serio? Sí, según la documentación tiene su propia memoria RAM, su propia ROM y ejecuta su propio sistema operativo en tiempo real llamado ThreadX, que es totalmente propietario. Pero, ¿para qué? O sea, ¿qué hace ese segundo ordenador? Ahí está lo inquietante. Tiene un nivel de privilegios absoluto. Tiene acceso directo a la memoria RAM principal del sistema. Directo a la RAM. Un momento, eso significa que puede ver literalmente cualquier cosa que esté haciendo en el ordenador en ese momento. Sí, Mis contraseñas, mis documentos, mis mensajes. en teoría sí. Además tiene su propia dirección MAC y acceso a la red independiente del tuyo. Increíble. Y lo más increíble,
Puede funcionar incluso cuando el ordenador está apagado, siempre que esté enchufado. A través de funciones como Wake on LAN, ese pequeño ordenador sigue activo. Madre mía. Por eso la documentación de LibreBoot es tan tajante, lo califica de amenaza directa para la libertad, la seguridad y la privacidad. Esto suena a una pesadilla de seguridad hecha realidad, y me imagino que no puedes simplemente desactivarlo. No. De hecho, es un mecanismo de control. En cualquier sistema Intel moderno, desde 2008 aproximadamente, Ya. si el firmware del ME no se encuentra en el chip de arranque o si su firma criptográfica no es validada por Intel, el ordenador se apaga a los 30 minutos. ¿Cómo? Es un interruptor de hombre muerto. O sea, ¿Intel te obliga a tenerlo? ¿No puedes quitarlo porque el sistema se suicida? Exacto. No puedes eliminarlo. Lo que sí se puede hacer, y la fuente lo menciona, es usar una herramienta llamada MeCleaner. MeCleaner, vale. Esta herramienta no borra el ME, pero sí puede neutralizarlo. O sea, elimina gran parte de sus módulos y su funcionalidad, dejándolo en un estado mínimo e inerte. Reduce el riesgo, pero no lo elimina. Reduce el riesgo drásticamente, pero no lo elimina por completo. Sigue ahí. Vale, el Management Engine ya es un obstáculo gigantesco. Pero la cosa no acaba aquí, ¿verdad? Intel tenía otro as en la manga. Uno aún más definitivo. Se llama Intel BootGuard. Es una tecnología que permite a los fabricantes de ordenadores, HP, Dell, Lenovo, quien sea, usar una clave criptográfica privada para firmar el firmware de arranque. Ajá. Si ese fabricante decide activar BootGuard en la fábrica, se acabó. ¿Qué quieres decir con se acabó? Que la propia CPU, a nivel de hardware, se negará a ejecutar cualquier código de arranque que no lleve esa firma. ¡Ostras! Si intentas instalar LibreBoot, que obviamente no está firmado por HP o Dell, el procesador simplemente no lo arrancará. Es un candado digital fusionado en el silicio. Es definitivo, entonces. La conclusión de la documentación es demoledora. Hace que portar Coreboot y LibreBoot sea imposible. No difícil. Imposible. Un candado a nivel de hardware. Es una frase muy potente. Suena que Intel ha cerrado la puerta con llave y la ha tirado. Totalmente. Esto me deja pensando, ¿es este el estándar en la industria? ¿AMD ofrece una vía de escape o nos encontramos con el mismo muro? Lamentablemente, según la fuente, nos encontramos con un muro muy parecido. AMD tiene su propia versión del Intel ME. ¿No me digas? La llaman Platform Security Processor, o PSP. No me digas que es otro ordenador secreto. Es un núcleo de procesador ARM con una tecnología de seguridad llamada TrustZone, integrado dentro de la CPU principal. Vale. Y su función es igual de crítica. Controla el proceso de arranque de los núcleos x86 principales. Su firmware también está firmado criptográficamente. Y si no está, o la firma no es válida... El sistema no arranca. Fin de la historia. Y supongo que también tiene su propia versión de BootGuard. Sí, el PSP también puede actuar como lo que la fuente llama un tirano, verificando las firmas del firmware de arranque e impidiendo cualquier reemplazo no autorizado. Es el mismo tipo de bloqueo. El mismo. Y hay más capas. Mencionan componentes como AGESA, que es el código de AMD para inicializar la memoria y el hardware. AGESA, sí, me suena. Hace años AMD publicaba el código fuente de AGESA, pero ahora lo distribuyen como un blob binario, un bloque de código cerrado y opaco, con lo cual no se puede modificar. Exacto, lo que hace que sea, según sus palabras, casi imposible reemplazar esa parte fundamental del arranque. El panorama es desolador para el hardware moderno. Básicamente, los dos grandes fabricantes han blindado sus plataformas. Así parece. Pero volvamos al escenario optimista. Digamos que he encontrado un portátil de segunda mano, un ThinkPad de hace 10 años, que está en la lista de compatibles. Vale, un caso ideal. ¿Cómo es el proceso? Porque la fuente insiste mucho en que esto no es instalar un programa. Para nada. Olvídate de descargar un archivo y hacer doble clic. La instalación requiere herramientas físicas. ¿Físicas como cuáles? Necesitas un programador SPI externo, que es un pequeño dispositivo de hardware que conectas con unas pinzas directamente al chip de la BIOS en la placa base del ordenador. ¿Unas pinzas al chip? Sí, para poder reescribir su contenido. O sea que hay que abrir el ordenador, localizar un chip concreto y engancharle unas pinzas. Esto ya no es para aficionadas. En absoluto. Y el riesgo es real. La documentación hace una advertencia muy específica, en negrita y con exclamaciones. No usar el CH341A. ¿El CH341A?
Es un modelo de programador muy barato y popular que se encuentra por todas partes. ¿Y por qué esa advertencia tan seria? ¿Qué puede pasar? Pues explican que ese programador en particular funciona a un voltaje incorrecto, a 3,3 voltios en lugar de 1,8, que es lo que usan muchos chips modernos, Ah, vale. y puede enviar picos de tensión. El resultado es que puedes freír el chip de la BIOS, o peor aún, dañar componentes de la propia placa base. O sea, te puedes cargar el equipo. Totalmente. El detalle es crucial porque demuestra que no es solo un reto de software, es una operación de hardware delicada con riesgo físico. Vale. He sobrevivido a la operación a corazón abierto de mi portátil. He flasheado LibreBoot con el programador correcto. Enciendo el ordenador. ¿Qué veo? Una pantalla de BIOS bonita y moderna. Ves algo completamente diferente. Y aquí entra el concepto de los payloads, o cargas útiles. ¿Payloads? LibreBoot en sí mismo solo inicializa el hardware. Luego, necesita entregar el control a algo más. Por defecto, no hay una pantalla de configuración a la que entras pulsando F2 o suprimir. Espera, ¿cómo? Si no hay un menú de configuración al arrancar, ¿qué pasa si necesito cambiar el orden de arranque o desactivar un dispositivo? Buena pregunta. ¿Significa que tengo que desmontar el ordenador otra vez cada vez que quiera arrancar desde un USB? No, no es tan drástico, pero el método es muy distinto. La configuración más común usa el payload de Group, Group, el gestor de arranque de Linux. ese mismo. Esto significa que el propio Group está metido dentro del firmware. Al encender el ordenador, lo que ves es directamente el menú de Group, listo para arrancar tu sistema operativo. Ah, vale. Esto tiene una ventaja que mencionan que me parece fascinante. Sí, es muy interesante. Como Group está en la pedra base, no necesitas instalar ningún gestor de arranque en tu disco duro. Podrías quitar el disco por completo y el ordenador seguiría arrancando en ese menú. Esa es la gran ventaja. Desde ahí podrías iniciar un sistema desde un USB, por ejemplo, sin disco duro. Pero la contrapartida es la configuración, ¿no? Claro, los ajustes que harías en una BIOS, orden de arranque, activar o desactivar periféricos, no se cambian en un menú interactivo. Entonces, ¿cómo se hace? Tienes que modificar esos parámetros en el propio archivo de la ROM en tu ordenador usando una herramienta llamada NVRAM Tool. Y luego tienes que volver a flashear el chip con ese archivo modificado. Uf, es un paradigma totalmente diferente. Mucho menos dinámico, desde luego. Vale, hemos instalado LibreBoot. Nuestro arranque es libre. ¿Podemos ya plantar la bandera y decir que nuestro sistema es 100% libre? Ojalá. La fuente parece decir que esto es solo el principio del viaje. Es solo la punta de un iceberg gigantesco. La documentación se esfuerza en dejar claro que el firmware de arranque es solo una pieza. Claro. Y empiezan a enumerar la cantidad de otros componentes en un ordenador que tienen su propio firmware propietario, su propio software oculto. Dan una lista que parece interminable. Los controladores embebidos, o EC, de los portátiles, que gestionan el teclado, los ventiladores, la batería. El firmware de los discos duros, tanto los mecánicos como los SSD. La videoBIOS de las tarjetas gráficas. El firmware de las tarjetas de red, de las tarjetas de sonido, de las webcams. Prácticamente cada componente es un pequeño ordenador en sí mismo, ejecutando un código que no controlamos y no podemos ver. Entonces, libero mi BIOS y ahora me tengo que preocupar de que mi disco duro me espíe. Esto parece un pozo sin fondo. Las implicaciones que analiza la fuente son profundas. Advierten, por ejemplo, que un disco duro es un ordenador completo. ¿Ya? Un firmware malicioso dentro de un SSD podría, teóricamente, usar el acceso directo a memoria, el DMA, que tiene el controlador SATA. Para leer la memoria RAM. Exacto. Y robar, por ejemplo, las claves de cifrado de tu disco. Es el colmo de la paranoia. El componente que guarda tus datos podría ser el que los roba. ¿Y proponen alguna solución? Para ese riesgo concreto, llegan a sugerir algo que para muchos será inviable. Usar discos duros externos conectados por USB en lugar de SATA. ¿Por USB? Sí. ¿Por qué? La razón es que el protocolo USB, a diferencia de SATA, no permite ese tipo de acceso directo a la memoria. Mitiga el riesgo. Es una medida drástica que ilustra la profundidad del problema. Totalmente. Por eso la conclusión de la documentación es tan honesta y pragmática. Admiten que, incluso con LibreBoot, el sistema no es 100% libre. No existe ese absoluto. Ese absoluto es, en la práctica, casi inalcanzable. El enfoque del proyecto es práctico. Se centran en liberar el firmware de arranque porque es la raíz de confianza de todo el sistema. Claro, si no puedes confiar en lo primero que se ejecuta... No puedes confiar en nada, pero reconocen que, inevitablemente, sigues rodeado de otras cajas negras.
Entonces, para resumir y volver a la pregunta del principio, ¿se puede instalar una BIOS libre en cualquier equipo? La respuesta que extraemos de la documentación de LibreBoot es un no rotundo para los equipos modernos. Un no muy claro, sí. Y un sí, pero muy condicionado para una lista cada vez más reducida de hardware antiguo. Exacto. Es factible en ciertos nichos, pero imposible como solución generalista hoy en día, por culpa de barreras como bootguard. Ya. Y sobre todo, lo que este análisis nos enseña es que la propia pregunta es casi ingenua. ¿Por qué? Pensábamos que el problema era una sola pieza de software, la BIOS, y resulta que es un ecosistema entero de firmware opaco. Al final, todo este viaje nos obliga a redefinir lo que significa ser dueña de nuestro hardware. La libertad no es un interruptor de encendido o apagado que activas instalando una cosa. Es una escala de grises, un espectro. Ganas un poco de control aquí, pero lo pierdes allá. Es una negociación constante con la tecnología que usamos. Y me quedo con una reflexión final que me ha provocado leer esto. La fuente menciona, casi de pasada, proyectos que suenan a ciencia ficción, como gente fabricando sus propias CPUs en un garaje. Sí, eso es. Otro nivel. Evidentemente eso está fuera del alcance de casi todos. Así que la pregunta que se me queda flotando es, si el control total y puro del hardware es una meta inalcanzable, ¿qué forma tiene la soberanía digital real? Buena pregunta. ¿Es una búsqueda quijotesca de un sistema 100% libre? ¿O es más bien aceptar que es un proceso continuo de investigar, de hacer preguntas incómodas como las de hoy y de ir recuperando el control que podamos, pieza a pieza, firmware a firmware?